Nuestro hermano Sepúlveda puede ir pasando. Le pido a la congregación que pongamos toda nuestra atención a sus palabras. Así que con nuestro hermano Enrique. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos. ¿Me escuchan bien, verdad? Buenos días a todos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de nosotros. Así que para mí es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes hoy en esta preciosa mañana y compartir con ustedes el servicio de adoración al Señor. Así que reciban un cordial saludo de parte de su servidor, Julio Enrique Sepúlveda, Ana Vitarte, como dijo el hermano Jorge Inés. Reciban también un cordial saludo de la congregación en Ponce, a la cual yo soy ministro allí, predico allí y soy miembro ahí de esa congregación. Así que hoy tengo el placer, el privilegio de traerle la palabra del Señor y espero que sea del agrado de todos y que sea de edificación para todos. Que cuando salgamos de aquí, de este lugar hoy, no sé, a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, que salgamos edificados, que podamos entender el mensaje, que lo podamos comprender, pero sobre todas las cosas que lo pongamos en práctica. ¿Ok? Bueno. Como parte de esta vida, que somos seres humanos, obviamente, tenemos que sustentarnos en este mundo. Dios nos colocó aquí y tenemos que sustentarnos cada uno de nosotros, nuestra familia. Por lo tanto, cada uno de nosotros nos hemos sacrificado, nos hemos esforzado para tener nuestros oficios o lo que son las profesiones. Lo dice la palabra bien claro, el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, tenemos que trabajar, ¿ok? Y durante nuestra vida, pues obviamente hemos adquirido nuestras profesiones o lo que son nuestros oficios. No los conozco a muchos, ¿verdad? Básicamente aquí, pero probablemente aquí en esta congregación hayan abogados, hayan consultores, hay vendedores, hay ingenieros, hay maestros, hay médicos, hay electricistas, hay asistentes administrativos, mecánicos y no puede faltar la ama de casa. Porque la ama de casa también es considerada un oficio. No sé si lo sabían. El ama de casa, ese trabajo, ese oficio es considerado un trabajo, un oficio. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Con estas profesiones que son muy dignas, profesiones por las cuales nos hemos sacrificado mucho, nos hemos esforzado, nos hemos quemado las pestañas estudiando básicamente, algunos 4 años, otros 8 años, otros básicamente pues 1 o 2 años, o básicamente por nuestra experiencia hemos adquirido estas profesiones. Hemos trabajado para sustentar nuestra familia. Pero ¿qué me dicen de ustedes de la prostitución? La prostitución es un oficio. Fíjense que la prostitución es el oficio más antiguo que hay en la humanidad. Desde los tiempos antiguos siempre se practicó la prostitución. En el Antiguo Testamento se menciona mucho todo esto de los países cananeos o gentiles, ¿verdad? Estas naciones donde se practicaba este oficio de la prostitución, mayormente practicado por las mujeres. Estas ciudades cananeas, que era asociado, obviamente, la prostitución era asociado a los templos de idólatras. ¿Okay? Eran muy idólatras todas estas naciones y la prostitución tenía que ver mucho con la idolatría. Por eso es que en la Biblia usted puede ver ejemplos como lo que es Sodoma y Gomorra, donde estaba lleno de fornicación, donde ustedes pueden ver la ciudad de Jericó y estas tierras cananeas, y también en el Nuevo Testamento la ciudad de Corintio, que era una ciudad que estaba llena de fornicación. Por lo tanto, predominaba mucho allí lo que es el oficio de la prostitución, mayormente practicado obviamente por las mujeres. Hoy en día la prostitución se sigue practicando, pero en limitados países, porque la prostitución en muchos lugares, en la mayoría de los lugares, es ilegal. ¿Okay? En Puerto Rico es ilegal la prostitución, ¿okay? Pero en muchos otros países, mayormente de América Latina, Colombia, España y otros países, la prostitución es legal. Pero es un oficio
o una profesión, diríamos, ¿verdad?, que es denigrante, que es prejuiciada, que no es digno, ¿verdad?, mencionar lo que es una ramera o una prostitución. La prostitución o la que son las rameras se le conoce mayormente como prostitutas, rameras, trabajadoras sexuales o mujeres que alquilan sus cuerpos. Así es como mayormente se le conoce a este oficio. Ahora bien, prostituta, la palabra prostituta viene del griego porné, que lo que significa es una persona que utiliza su cuerpo sexualmente para obtener un lucro, un ingreso o un beneficio personal. La palabra fornicación, que lo vemos en la Biblia constantemente en el Nuevo Testamento, viene de la palabra griega porneia, o sea que es de la misma palabra básicamente de prostitución, que la palabra fornicación lo que significa es inmoralidad sexual. ¿Se recuerda nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, verdad, que a excepción de adulterio, o la palabra correcta que nuestro Señor Jesucristo dice ahí, excepción de fornicación o porneia en este caso, que es inmoralidad sexual? Es la misma palabra, ¿ok? Así que la prostitución, hermanos, es un acto de fornicación o inmoralidad sexual. Por lo tanto, es considerado denigrante, inmoral, despreciable y podemos decir que es de lo más bajo que puede hacer una persona, en este caso de su profesión. Ahora bien, hoy en esta mañana quiero resaltar, quiero hablar en mi mensaje, en mi idea central, sobre una mujer que fue conocida por ser ramera, prostituta, que probablemente aquí se haya hablado de ella, pero muy pocas veces se habla o se comenta, ¿verdad?, de este tipo de mujer prostituta o ramera. ¿Y cuáles fueron las cualidades que esta mujer tenía, Rahab, para que fuese considerada una mujer de heroína, una mujer de gran valor, de gran enseñanza para el pueblo de Israel y también para cada uno de nosotros? Y quiero que hoy analicemos estas preguntas que tenemos hoy en esta mañana, que analicemos en estas preguntas. La primera sería, ¿cuáles fueron las cualidades? ¿Cuáles fueron sus cualidades? Las cualidades que tenía esta mujer, Rahab. ¿Cuáles fueron sus cualidades? ¿O qué hizo Rahab para resaltar su obra? Y por el cual escritores bíblicos la mencionaron en sus escritos. ¿Cuáles son las cualidades que tenía Rahab o qué hizo Rahab para resaltar su obra y por el cual escritores bíblicos se tomaron el tiempo en el Nuevo Testamento para hablar de ella? La segunda pregunta es, ¿por qué Dios la utilizó en su plan perfecto para redimir la humanidad? ¿Por qué Dios la utilizó en su plan perfecto para redimir la humanidad? Todos conocemos la historia de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel 400 años estuvo esclavizado en el pueblo de Egipto. Luego después liderados por Moisés y obviamente de la mano de Jehová, los sacó de esa esclavitud por 400 años y los trajo ¿a dónde? Al desierto. En el desierto estuvieron aproximadamente 40 años vagando. Esta nueva generación, hombres y mujeres que nacieron en el desierto, ¿ok? Ellos iban a entrar, eran los próximos que iban a entrar a esta tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que ya se la había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, donde su descendencia iba a morar en estas tierras. Esta tierra que se conoce como la tierra prometida. Pues esta nueva generación, liderados por Josué, luego después de la muerte de Moisés, donde Dios colocó a este joven Josué para que liderara a este pueblo, esta nueva generación, a entrarlos a la tierra prometida, se establecieron justamente cerquita de las inmediaciones del río del Jordán. Y Josué, siendo un hombre guerrero, militarmente hablando, pues envió a 2 espías para que fuesen a recorrer la tierra de Canaán, pero específicamente la ciudad amurallada. La ciudad más importante que tenía Rahab,
la tierra de Canaán, que es Jericó. Así que Josué designó 2 hombres que fuesen allí a la tierra de Jericó, específicamente a Jericó, para que fueran a espiar a esa ciudad. Ahora bien, Dios guió a estos 2 hombres a que llegaran al lugar en específico, a que llegaran al lugar idóneo. Estos 2 hombres llegaron en casa ¿de quién? De Rahab, la ramera, la prostituta. ¿Por qué yo digo que fue el lugar idóneo, el lugar perfecto para que estos 2 hombres llegaran allí a ese lugar? Porque si había alguien que conocía las interioridades de esta ciudad cananea, de esta ciudad de Jericó, era Rahab, porque Rahab, ¿verdad? Por su oficio, por su profesión, se relacionaba con la alta jerarquía de el pueblo de Jericó, se relacionaba con los altos militantes del pueblo de Jericó, conocía todas las interioridades que estaban aconteciendo allí, se relacionaba con los comercios, con los comerciantes que estaban allí en ese lugar, se relacionaba básicamente con todas las personas que estaban ahí en Jericó, hablando en ajo y habichuela. Todos los chismes que habían allí en Jericó los conocía ella, sabía lo que estaba aconteciendo ella. Por lo tanto, Dios guió a estos 2 hombres a que llegaron a ese lugar en específico, la casa de Rahab. No tan solamente fue por eso, sino que la casa de Rahab quedaba justamente en un lugar tan privilegiado que quedaba en la muralla de Jericó, por donde posteriormente estos 2 hombres pudieron escapar. ¿Okay? Así que fue que aconteció, pues Rahab los hospedó, básicamente le dio comida, habló con ellos y estuvo allí básicamente con ellos en su casa. ¿Qué pasa? Que el rey de Jericó se enteró de que habían 2 espías en su ciudad, que habían 2 espías que estaban investigando qué pasaba en esa ciudad. Y sabía el rey que estaba hospedados en casa de Rahab. Y el rey de Jericó fue entonces con unos hombres y fue a casa de Rahab y la interrogó. Rahab, ¿es verdad que aquí hay unos hombres espías aquí, israelitas, judíos? Y fíjense que esta mujer tenía unas cualidades de valentía, de audaz, de inteligente, porque no le tuvo miedo al rey de Jericó. Y básicamente le dijo, sí, es verdad, habían unos hombres aquí, pero ya se fueron por otro lugar, los envió por otro lugar. Así que esta mujer tenía audacia, tenía valentía, era aguerrida, inteligente, no tenía miedo por las consecuencias que podía hacerle el rey de Jericó, porque básicamente podía ser muerta ella y toda su familia. Por lo tanto, ¿por qué ella entonces no tuvo miedo y le dijo básicamente la verdad al rey de Jericó? Porque ya ella conocía por los rumores de que el Dios de Israel había sacado al pueblo de Egipto y todas las proezas y milagros que había hecho el pueblo de Israel, el Dios de Israel con su pueblo. Así que ella conocía a cabalidad que este Dios era mucho mejor que todos los dioses que habían en la ciudad de Jericó. Y ella conocía el poder, ¿verdad? Por los rumores que se acontecían de ese Dios de Israel. Vayamos al libro de Josué, capítulo 2, versículo 9 al 12. Josué, capítulo 2, versículo 9 al 12. Les invito a que puedan leer el libro de Josué, que es bastante interesante. Básicamente hay una buena historia de cómo entonces este pueblo se introduce a la tierra prometida. Dice Josué, capítulo 2, versículo 9 al 12. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero pueden seguir ustedes en la Reina Valera. Dice, y dijo, estas son palabras de Rahab, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Ya se conocía el rumor, las noticias de este Dios de Israel, que era milagroso, que era poderoso, que era omnisciente, omnipotente, que tenía poder, que tenía fuerza de destrucción. Ella sabía, ese pueblo sabía, estaba atormentado, estaba lleno de miedo porque en las inmediaciones del río Jordán estaba allí ese pueblo parado y ya habían destruido otras naciones. Y la única, ¿verdad? La próxima ciudad que faltaba o que iba entonces a ser destruida era Jericó. Así que ella estaba bastante clara en cuanto a eso. Dice,
El versículo 10. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amoreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Y ese pueblo tenía miedo, tenía terror, porque ya venía, la destrucción era inminente, era una crónica de una muerte anunciada. Venía el pueblo de Israel con su Dios fuerte y poderoso a destruir Jericó. Y ella lo sabía, ella lo conocía, sabía que venía esa destrucción. Pero fíjense la palabra que le dice Rahab, que para mí es importante. Esta frase que le menciona Rahab a estos dos espías. Yo sé que el Señor, su Dios, fíjese cómo lo dice ella, el Señor, su Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. El Señor de señores, el Dios de dioses. Ella tenía un montón de dioses adorándole, pero este Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jehová, que es el Dios poderoso, era más fuerte, poderoso que todos los dioses que tenía ella. Y ella reconocía, sabía ese poder, sabía lo que le esperaba y sabía que ella necesitaba hacer un cambio en su vida. Una ramera, una prostituta, era menospreciada por su pueblo, juzgada también por su profesión, por su oficio. Ella quería tener un cambio de vida y sabía que conocía que la destrucción de Jericó era inminente. Por lo tanto, ella quería ser también parte del pueblo de Israel. Por eso es que ella reconoció al Dios de señores, al Dios de Jehová, al Dios de Israel, como el Dios todopoderoso, que destruye, que tiene la fuerza, el poder para hacer lo que él quisiera. Así que yo sé que el Señor su Dios, a Dios, es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes. Así que Rahab tuvo fe. Rahab creyó en ese Jehová, en ese Dios de Israel. Esa fe que tenía Rahab era una fe fuerte, poderosa, que sabía, que conocía al Dios de Israel. No era su Dios, pero reconocía al Dios de Israel como el Dios todopoderoso. Fíjense que ella no fue un testigo ocular de cuando el Mar Rojo se abrió para que el pueblo de Israel pasara. Ella no estuvo allí para mirar eso. Ella no estuvo allí cómo destruyeron a las otras ciudades antes que Jericó. Ella no estaba allí para ser testigo ocular, pero sí que conocía y sabía de su fe, tenía la fe, la certeza, la seguridad de que Jehová, el Dios de Israel, era un Dios poderoso. Por lo tanto, su fe era grande. No vio, pero creyó. Y de la misma manera, hermanos, tenemos que ser cada uno de nosotros. Porque nosotros tampoco vimos a nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Nosotros no fuimos testigos oculares del sacrificio de Cristo, pero tenemos la fe de que eso fue así. Tenemos la certeza, la seguridad. La Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos, tiene la certeza, la seguridad, el testimonio de que ese sacrificio fue correcto y que ese sacrificio era necesario, que nuestro Señor Jesucristo padeciera y sufriera para que nosotros tuviésemos vida en Él. Por lo tanto, nosotros tenemos esa fe de la misma manera que entonces tenía Rahab. Y fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos. Bienaventurado el que creyó y no vio. Y de eso nosotros tenemos ahora esa fe. De que no vemos, de que no hemos visto esa proeza, esa maravilla que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pero creemos creemos en el sacrificio de Cristo. Por eso es que participamos de la Cena del Señor. Por eso es que estamos aquí hoy en día en esta mañana reunidos. Así que esa fe que tenía Rahab, esa fe tan grande, tan fuerte, es la misma fe que tenemos que tener nosotros, de creer en el Dios todopoderoso, de que todo lo puede, de que no hay nada imposible para Él. Así que nosotros tenemos que creer en el Señor. Y este acto de fe, hermanos, que tuvo esta mujer de Rahab, fue tan grande y fue lleno de heroína que 2 escritores del Nuevo Testamento tuvieron el tiempo para escribir acerca de Rahab. Estos 2 escritores
nos lo recuerda para motivarnos y alentarnos de que nuestra fe debe ir dirigida juntamente con nuestras obras en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 31. El libro de los Hebreos, ¿verdad? No sabemos quién fue el escritor de esa carta. En el capítulo 11 específicamente habla sobre la fe, habla sobre los héroes de la fe. Estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que con sus ejemplos nos muestran a nosotros la fe que ellos tuvieron. Padecieron, sufrieron, pasaron adversidades en su momento dado, pero se mantuvieron creyendo en el Señor. Y ellos sabían y conocían que Dios era un Dios todopoderoso. Y son reconocidos aquí en este capítulo 11 de Hebreos. El libro de los Hebreos comienza con algo importante, dando la definición de fe. Es pues la certeza de lo que se espera. La fe, pues la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, que es tan importante para nosotros como cristianos tener fe. Porque sin fe, ¿qué dice después más adelante? Es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer que Dios es fuerte, que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. De que no vimos, de que no fuimos testigos oculares, pero reconocemos al Dios todopoderoso, reconocemos el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el escritor de Hebreos habla y menciona, trae a la memoria de estos cristianos judíos, trae la memoria de Rahab y nos lo da también a la memoria de nosotros para que recordemos que esta mujer con su oficio fue una heroína y es de gran ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos tener fe y mantener nuestra fe. Dice Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido ¿a quién? A los espías en paz. Los hospedó, les dio comida. Sabía para lo que venían, sabía lo que pasaba, sabía para lo que ellos venían, que era para recorrer la tierra de Jericó, para conocer información. Ella tuvo la valentía, la audacia, la inteligencia para hospedarlos y luego después entonces sacarlos por la ventana para que ellos pudieran huir y enviar los mensajeros, los hombres del rey, enviarlos entonces por otros caminos. Así que el escritor de los Hebreos se tomó el tiempo, hermano, para escribir de Rahab. También Santiago en el capítulo 2, versículo 25. Santiago en el capítulo 2, versículo 25. También Santiago escribe sobre la fe que tenía Rahab. Pero Santiago habla un poquito más en detalle porque dice y pone entonces a la fe de Rahab que fue entonces practicada entonces la fe con las obras. Dice Santiago capítulo 2, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, Rahab fue justificada porque por la fe que tenía. Yo tengo fe, pero también ella puso en práctica que su fe por las obras y todo eso tiene que venir, son cónsonos, ¿ok? Usted dice que tiene fe, pero si no tiene obras, ¿de qué sirve la fe? La fe es muerta, como dice Santiago. Por lo tanto, ella tenía fe, que conocía al Dios Todopoderoso, pero puso en práctica esa fe con sus obras, recibiendo a los espías, luego después llevándolos a otro lugar y enviando a los mensajeros del rey, llevándolos por otros caminos. Por lo tanto, Santiago también resalta ese gran ejemplo de Rahab como una heroína para el pueblo de Israel. Y Rahab, mis queridos hermanos, Rahab, de ser gentil, de ser de la nación, de ser pagana, porque recordemos que en el Antiguo Testamento se dividían en dos pueblos, o eran de las naciones, de los paganos, de los gentiles, o eran del pueblo de Israel. Estaba en enemistad, había disensiones entre ellos, no se podían juntar. Así que de cierta manera, Rahab pasó de gentil, vino a ser parte del pueblo de Dios. Rahab, hermanos, fue salvada de la destrucción del pueblo de Jericó. Ese pueblo, esa ciudad amurallada de Jericó, fue destruida por completo. Solamente quedaron unos vivos nada más. ¿Quiénes fueron? Rahab y toda su familia. ¿Por qué?
porque, ¿verdad? Hicieron el juramento de que yo te voy a dar la información, que conozco a tu Dios Todopoderoso, pero cuando ustedes vengan a destruir, acuérdate de nosotros. Ella sabía que venía la destrucción, acuérdate de nosotros. Y Rahab vino a ser parte del pueblo de Dios. Josué capítulo 6, versículo 22 al 25. Josué capítulo 6, versículo 22 al 25. Dice, lo voy a leer bastante rápido para no tomar mucho tiempo. En la Reina Valera dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que había reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Más José, versículo 25, más José salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Cuánto tiempo me falta? No me quiero exceder. No quiero estar hasta las 2 y 3 de la tarde aquí. Hermanos, la fe de Rahab. Escúcheme bien. La fe de Rahab la salvó. La salvó de la destrucción. Rahab era una mujer llena de fe. No fue en sus dioses, no fue en la idolatría de Jericó, sino ella reconocía al Dios supremo, al Dios de Israel, y tenía fe en que el Dios de Israel la podía salvar, porque ella sabía que venía la destrucción, que la destrucción era inminente. Así que su fe la salvó, hermanos. De igual manera, nosotros también tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa fe grande, fuerte y poderosa y creer que Él es el único que nos puede salvar. ¿Se acuerdan en la comisión de nuestro Señor Jesucristo cuando se reunió con los 11 discípulos y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio? La consecuencia de predicar el evangelio, ¿cuál fue? El que creyera mi evangelio y fuese bautizado, ¿qué será? Será salvo. Ella cambió su ciudadanía, ella cambió su estilo de vida para hacer la voluntad del Señor, para cambiarse a una ciudadanía judía, israelita. La única que estaba allí, la única que fue salvada, ella y su familia, pudieron cambiar su ciudadanía porque reconocieron, aceptaron a Jehová como su Dios. De igual manera como nosotros aceptamos también a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, y es el único que nos puede salvar. No hay manera de ir al Padre sino a través de Él. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él en todo momento. Tuvimos un cambio de ciudadanía, tuvimos un cambio de vida al aceptar a Cristo como nuestro único Salvador y a pasar por las aguas bautismales, porque Dios aceptó a Rahab como ella era, mientras que el pueblo, mientras que el mundo la menospreciaba, la juzgaba por su profesión, por su oficio. Dios le dijo: vente, Rahab, tienes las puertas abiertas de mi pueblo para que puedas entrar y ser parte del pueblo de Israel. Y ella como judía, como gentil, como ramera, fue parte también del pueblo de Israel. Y usted también, que me escucha, visita, que está aquí hoy en esta mañana, también puede ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Y un aspecto importante es que Rahab, de ramera, pasó a ser parte del linaje de Cristo. Fíjense cómo es la mente maestra de Dios, ¿okay? Cómo Dios utilizó a esta mujer siendo gentil, siendo pagana, enemiga del pueblo de Israel, fue parte también del linaje de Cristo. Y eso lo dice en Mateo capítulo 1, versículo 5, porque básicamente cuando si viene la destrucción del pueblo de Israel, ella entonces pasa a ser parte del pueblo de Israel, fue acogida por el pueblo de Dios, Israel, y se casa entonces en uno de los espías llamado Salmón, que viene de la tribu de Judá. Y este Salmón
Dice en Mateo 1:5, en la genealogía, lo que conoce la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 5, Salmón, ese es uno de los espías, Salmón engendró de Rahab a Boz, el Boz es el cual después posteriormente se casó con Ruth, la moabita, y engendró de Ruth ¿a quién? A Obed. Y Obed engendró a Isaí, que Isaí es el padre de David, que por ahí salió esa genealogía hasta llevarnos ¿a dónde? Hasta llevarnos a Cristo. Fíjense qué mente maestra tenía Jehová, nuestro Dios, ¿verdad? Que utilizó a esta mujer, una ramera del pueblo de Jericó, un pueblo de enemistad, un pueblo de adversidad, el pueblo contra el pueblo de Israel, un pueblo idólatra, la utilizó para que fuese parte del linaje de Cristo. Qué ironía, ¿verdad? Podemos pensar que una mujer de ese oficio, fornicaria, iba a salir el linaje de Cristo. Qué ironía, ¿verdad? Que de Rahab, siendo fornicaria, con su oficio de ramera, iba a salir de su vientre, iba a salir un hijo varón que iba a ser parte de la descendencia de Cristo. Pero qué ironía también, ¿verdad? Como de una virgen sale también nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Dios utiliza todo lo que tiene a su alcance para ejecutar su plan perfecto. Como de una mujer fornicaria sale un varón que iba a ser la linaje de Cristo, y luego posteriormente Cristo utiliza a una virgen para ¿verdad? Que salir nuestro Señor Jesucristo. Qué ironía, ¿verdad? Y en nuestra mente no cabe eso, no está en nuestra mente. Y cómo Dios, esa mente maestra, pudo planificar ese plan tan perfecto desde el principio de la creación. ¿Okay? Y fue el versículo básicamente que leímos hoy en esta preciosa mañana en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Cómo Dios utiliza lo despreciado, lo malo, lo que nosotros hemos descartado, desechado. Cómo Dios lo utiliza para engrandecer, para crear su pueblo y llevarnos al linaje de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31 dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta más cómo lo expresa esa Nueva Traducción Viviente. Dice, déjame tomar un poquito de agua. Dice, ese plan ridículo. La Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra ridículo. La nueva versión, la Reina Valera de 1960 utiliza la palabra insensato. Ese plan ridículo o insensato de Dios. La palabra insensato viene del griego moros. Es lo mismo que ridículo, insensato, de la palabra griega moros. Que en ese contexto lo que significa es un acto o designación de Dios que es considerado tonto por los hombres. Así que ese plan ridículo de Dios, que Dios hizo su plan perfecto, ya había detallado ese plan perfecto desde antes de la creación. Dice, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. El plan de Dios, hermano, no está en nuestra mente. No lo podemos crear. Esto es como si yo le dijera a Jorge, vamos a sentarnos y vamos a crear el plan perfecto de Dios, a ver cómo nos sale, ¿verdad? Y nosotros empezamos por allí, le cambiamos el nombre a Adán, de Adán, y le ponemos otro nombre. Vamos a ponerle Josías, qué sé yo, un nombre más nuevo, moderno, ¿verdad? Y si nos ponemos a detallar ese plan perfecto, probablemente le digo a Jorge, vamos a incluir una jamera, una prostituta. No, ¿cómo va a ser? Si Dios no va a escoger una jamera para eso, vamos a escoger abogados, vamos a coger científicos, vamos a coger doctores, vamos a coger las personas más cultas, más honradas, presidentes, lo que sea, importante, para hacer ese plan perfecto de Dios. O probablemente ni en la mente nos pase, ¿verdad? Escribir allí una jamera, una prostituta, en el plan perfecto de Dios. Pero Dios, hermano, su plan de Dios es perfecto, mucho más que los hombres. Dice, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, fíjense lo que dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, lo que el mundo considera necio, insensato. Dios escogió
eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dice el versículo 28, Dios escogió. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, por eso es que me gusta y quería traerlo aquí en esta mañana. Dios escogió lo despreciado por el mundo. Esta mujer despreciada por su oficio, despreciada por su pueblo. Probablemente cuando llegó el pueblo de Israel también recibió desprecio, fue juzgada, fue señalada. Esta mujer no puede ser parte del pueblo de Dios. ¿Quién la trajo aquí? Esta mujer, mira el oficio que tiene. Mira, también se casó con Salmón, con uno de los espías. Era despreciada, era menospreciada, era juzgada. Pero Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Hermano, vemos la perfección de Dios aquí en este versículo, cómo Dios utiliza de lo más bajo, de lo más despreciado, utiliza a una persona para que sea parte del linaje de Cristo, para que sea una mujer importante dentro de ese linaje, de esa línea de descendencia, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo el que fuera la sabiduría misma para nuestros beneficios. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dice las Escrituras, si alguno quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Vemos entonces cómo esta mujer, siendo de los gentiles, siendo una nación diferente, enemiga de los israelitas, vino a ser parte del pueblo de Dios. Dios la escogió, no miró su forma de ser, no miró su oficio, su trabajo, miró su corazón, miró la fe que ella tenía en Jehová. Pero no todo queda aquí, porque hay más todavía. Y Rahab de dos pueblos, Dios hizo uno. Y esto es algo básicamente simbólico para que lo podamos entender. Y déjame explicar esto rapidito. Desde el principio de la humanidad, Dios quiso que el hombre, la humanidad y el pueblo de Israel entendiera y comprendiese el plan perfecto de Dios. Lo fue llevando poco a poco, para llevarlos ¿a quién? A Cristo, ahora que Cristo es su Salvador. Por lo tanto, esta mujer fue parte del plan perfecto de Dios, donde de dos pueblos, cuando hablamos de dos pueblos, que estaban las naciones, los gentiles, las otros pueblos, y el pueblo de Israel eran dos pueblos enemigos de por sí. Estos pueblos fueron unidos a través también de Rahab, simbólicamente hablando, porque esta historia nos va a llevar a que cuando Cristo entonces muere, derrumba esa barrera que había entre esas dos naciones y ahora solamente hay un solo pueblo a través de Cristo. Pero esto es simbólico. Vayamos básicamente a Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos bajo las pasiones del mundo, cuando vivíamos haciendo la voluntad de lo que es el mundo, satisfaciéndonos de las culturas, de las tradiciones y de todo lo que nos trae este mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, cuando decidimos aceptar a nuestro Señor, a Cristo Jesús, y nos bautizamos, pasamos por el proceso de bautismo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, hermano. No es que no vayamos a tener problemas, no es que no vayamos a tener adversidades, no es que no vayamos a tener situaciones en la vida, no es que ahora todo va a ser peaches and cream, todo va a ser color de rosa. No,
vamos a seguir teniendo los mismos problemas, las mismas situaciones, pero estamos confiados en el Señor y tenemos paz, tenemos tranquilidad. Ahora podemos dormir bien porque le dejamos todos nuestros problemas y las situaciones a nuestro Señor Jesucristo. Porque vivimos en paz, porque tenemos la confianza, la fe, la seguridad, la certeza de que Dios me va a poder resolver mi problema, mi situación, mi adversidad, mi enfermedad, lo que tenga que me está afectando. Por eso es que tenemos paz. Y dice, porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos, hermanos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Simbólicamente, Rahab estaba en esta ciudad de Jericó, estaba dividida por un muro, por una muralla. Estaba Rahab aquí esperando, y ella veía cómo el pueblo de Israel daba vueltas alrededor de su muralla y dijeron, ¿qué hacen estos hombres allí dando vueltas? ¿Están locos? Había una muralla de separación, pero entonces estaba Rahab aquí en la ciudad de Jericó y estaba Israel acá abajo. Y cuando esa muralla se derrumbó, entonces hubo la unión entre dos pueblos, simbólicamente hablando, porque en el Nuevo Testamento, como lo menciona Pablo, hubo la unión de dos pueblos, donde Cristo derrumbó esa barrera. A través de su crucifixión, a través de su muerte, derrumbó la barrera que había entre los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Está la iglesia, una sola iglesia, hermano. Donde si hay una iglesia en China, son ellos también parte del cuerpo de Cristo. Donde de dos pueblos hizo uno. Donde usted, que no es parte del pueblo de Dios, que no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, también es recibido, también usted puede ser parte del pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios que una vez en el futuro cercano o lejano, no sabemos, va a venir a buscar nuestro Señor Jesucristo. Así que Rahab, de cierta manera, simbólicamente hablando, Dios nos está mostrando, nos está enseñando a través de la historia de Rahab, que de dos pueblos, a través de Cristo también hizo uno. Una mujer de las naciones, de los gentiles, fue salvada para unirla al pueblo de Dios. Hermanos y hermanas que me escuchan y visita, que me escuchan en esta preciosa mañana. Vemos cómo el oficio de la prostitución es un trabajo denigrante, inmoral, despreciable y de lo más bajo que puede hacer una persona. Pero Dios no miró el oficio de Rahab. Dios no menospreció ni juzgó a esta mujer Rahab, sino que miró su corazón, miró la fe que tuvo ella en el Dios de Israel. Y por esa fe fue salva ella y toda su familia. Y Dios, vemos en este transcurso de esta predicación, vemos cómo Dios utilizó a Rahab para ser parte del plan de redención de la humanidad, de que ella es parte del linaje de Cristo y que de dos pueblos hizo uno en Cristo Jesús. Las naciones y el pueblo de Israel los unió. Ya no hay enemistad, ya no hay disensiones, ya no hay pleitos, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hoy, hermanos y hermana que me escucha o visita, hoy tiene la oportunidad de cambiar su vida y de ser salvo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo. Hoy tienes la oportunidad de salvarte. Hoy es el día de salvación. Hoy tienes la oportunidad de salvarte antes de que venga ¿qué? La destrucción. Rahab aprovechó el momento, cuando el momento oportuno, que sabía que venía la destrucción, y aceptó a Jehová su Dios como el Dios de ella. Dejó a un lado la idolatría, dejó a un lado su oficio, dejó a un lado sus maldades, sus errores, y aceptó al Jehová de Israel como su Dios. Hoy tiene la oportunidad de salvarte antes de que venga la destrucción, como le aconteció
al pueblo de Jericó. Les voy a dar con este pensamiento. Usted no es lo suficientemente malo para no salvarse. No piense, no pretenda, no piense que usted es demasiado de malo para no salvarse. No pretenda ni piense de que Jehová no lo va a aceptar con sus maldades, con sus errores. Usted no se crea que es lo suficientemente malo, porque usted no es lo suficientemente malo para no salvarse, porque la salvación es a través de la sangre de Cristo. No es por usted, no es por su maldad, sino que Cristo lo va a ver con buenos ojos y lo va a aceptar. Venga usted. No olvídese del pasado, olvídese de sus errores, olvídese lo que usted hizo. Cristo lo va a aceptar. Pero también, hermanos, no se quiera justificar ni pretender que usted es lo suficientemente bueno para salvarse por usted mismo. Porque nadie es bueno en este mundo. Nadie. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Usted no se sienta demasiado de bueno como para no necesitar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede llevar a la salvación. Y la salvación no va a ser adquirida por usted, sino es a través de Cristo. Así que no se sienta suficientemente bueno como para salvarse por sí mismo, porque su salvación es a través de Cristo. Tenemos este gran ejemplo de superación y de fe en el personaje de Rahab. Emulemos su fe y tendremos la dicha de alcanzar la salvación y la vida eterna. Si Dios le proveyó a Rahab un cambio de ciudadanía, un cambio de vida y la salvación, ella considerada lo más bajo, lo más denigrante, Cristo puede cambiarle su vida y salvarle de la destrucción de este mundo, otorgándole la vida eterna. Que Dios los bendiga.